Era el 29 de enero de 1958. Ya caía la tarde cuando Charles Starkweather llegó a la casa de sus suegros. El matrimonio Fugate había quedado en ir a cazar con Marion, el cabeza de familia, por lo que nadie se extrañó al verlo llegar con un rifle en las manos. En la vivienda se encontraba el propio Marion, su esposa Belda y su hija pequeña Betty. La situación comenzó a tensarse cuando Belda acusó a Charles, equivocadamente, de haber dejado embarazada a su hija Carol. Marion, defendiendo a su esposa, se enfrentó al joven. Él levantó el rifle, apuntó a la cabeza de su suegro y disparó. Belda, espantada por lo que acababa de ocurrir, se abalanzó cuchillo en mano contra el asesino. Charles le dio 2 disparos en el pecho y después, cuando yacía en el suelo, la remató golpeándola en el cráneo con la culata de su rifle. La pequeña Betty no corrió mejor suerte. Al escucharla gritar, Charles Starkweather la apuñaló en el cuello y la dejó morir desangrada. Después, envolvió los cuerpos en sábanas y los escondió en diferentes lugares de la casa. Limpió la sangre y perfumó las habitaciones. Aquella fue la segunda masacre protagonizada por el joven Charles. Antes había matado a un hombre y más adelante mataría a otras 7 personas. Lo haría durante un periplo por carretera que lo convirtió en uno de los asesinos más sádicos de Estados Unidos. Moriría ajusticiado poco después en la silla eléctrica. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a entrar en el detalle. Es importante que la crónica negra de esta noche intentes compatibilizarla lo menos posible con cualquier otra cosa. Ve quedándote con la movida, porque es una historia compleja. Si estás atento, va a ser fácil. Hay muchos personajes y sobre todo hay mucha sangre y muchos asesinatos. Además, esta crónica negra plantea un dilema de calado social. El protagonista de la historia, este asesino en serie, era un adolescente que no había cumplido siquiera los 20 años. Se hacía acompañar por su novia, de solo 14, que fue testigo y cómplice de 11 asesinatos, entre ellos el de su madre, el de su hermana y el de su padrastro. Supongo, José, que una vez más estamos ante el perfil de un asesino que no tuvo una infancia precisamente fácil. Pues sí, aunque como siempre decimos, porque es una evidencia, una infancia complicada no tiene por qué ser el detonante de una vida de adulto enfocada a la delincuencia o al asesinato. De hecho, hay miles de personas que han nacido, que han vivido en un entorno de pobreza o en un entorno de malos tratos y su comportamiento, una vez adultos, ha sido ejemplar o cuando menos ha sido normal. Eso sería lo normal, pero hay garbanzos negros que generan demasiado ruido y uno de ellos precisamente es nuestro protagonista. Es el caso de Charles Starkweather, nacido el 24 de noviembre de 1938 en el estado de Nebraska, concretamente en un pequeño barrio, un barrio humilde llamado Lincoln. Él era hijo de Guy y de Helen y era
uno de los 8 hijos de este matrimonio. Agui, carpintero de profesión, era habitual encontrarlo borracho y eso provocaba que tuviera un comportamiento, podríamos decir, poco ejemplar con sus hijos. De hecho, con Charles, que era uno de ellos, siempre tuvo muy mala relación. El padre de nuestro protagonista, de Charles Starkweather, sufría de artritis. Eso le impedía trabajar con regularidad. Por eso su madre Helen trabajó como camarera en diferentes locales para llevar dinero a casa. Ella se convirtió en la cabeza de familia. Por aquel entonces, Charles tenía 8 años. Con ella, con su madre, siempre se llevó bien. Realmente la quería. Empiezan los problemas. José Manuel, ¿cuándo empezaron los problemas que cambiaron su actitud? Pues fíjate, Adolfo, no fue excesivamente pronto porque a pesar de esa situación que acabamos de explicar, el ambiente en casa todavía, por esa época, en su más corta infancia, no era del todo tenso. Charles, de hecho, recordaba esa época de su vida pues con cierto cariño, recordaba los juegos con sus hermanos o incluso las veces que ayudaba a su madre en las tareas del hogar o también cuando salía a pescar con su padre. Se podría decir que todo comenzó cuando entró en la escuela elemental de Saratoga en el año 1944. ¿Este chico sufrió acoso escolar? Sí, pero fíjate que ese acoso no solamente venía de parte de sus compañeros, sino que incluso fue peor. Desde el primer momento recibió burlas por parte de otros niños, sobre todo por su dificultad al expresarse, pero es que incluso el profesor lo humillaba con sus comentarios. Aquello, como suele ser habitual en casos similares, fue minando la moral de Charles. Él llegó a pensar que todo era debido a que era pelirrojo o incluso también a sus piernas, que eran cortas y estaban un poquito arqueadas. Y así fueron naciendo en él unos complejos que le hacían muy complicado el día a día. Y a todo esto tenemos que sumar también sus problemas de visión. Él desde su asiento en clase, por ejemplo, no era capaz de leer lo que el profesor escribía en la pizarra. Eso sí, hay que aclarar que era un muchacho muy inteligente, pero su manera de enfrentarse al mundo le limitaba bastante. Podía notar cómo mi corazón se iba llenando de odio y de rabia. Así se expresó Charles Starkweather en su diario personal poco después de enfrentarse a puñetazos a un chico que se había burlado de él delante de todos. Esto de las peleas, José Manuel, parece que fue una constante en sus años de estudiante, ¿verdad? Una constante que además fue empeorando con el paso de los años. Él llega un momento en el que se aficiona tanto a las peleas que hay otros jóvenes del entorno que lo buscaban un poco pues para medir sus fuerzas con él. Y así fue como conoció a Bon Bon Bush, un compañero del instituto que tenía 15 años como él, pero fíjate, lo que empezó con un enfrentamiento, lo que empieza con una simple pelea, termina con una buena amistad. De hecho, Bon era una de las pocas personas con las que Charles se mostraba comunicativo. Hay que decir que con el resto de compañeros actuaba siempre de una manera fría y distante. En 1954, a los 16 años, Charles Starkweather dejó los estudios y comenzó a trabajar en un almacén de papel. El dueño del negocio pensaba que sufría algún tipo de retraso. Sintió lástima y lo contrató. Tiempo después, cansado de sus jefes, dejó aquel empleo y comenzó a trabajar recogiendo basura por unos cuantos dólares a la semana. Es por estas fechas cuando nuestro protagonista empieza a delinquir, ¿verdad? Sí, concretamente un año después, cuando tuvo una discusión muy fuerte con su padre y decide marcharse de casa y se va precisamente a vivir con Bob, este amigo del instituto del que hemos hablado antes. Y se dio la coincidencia de que los dos eran amantes de los coches, amantes de las carreras y solían ir muy a menudo al circuito de Capital Beach, que se encontraba en la misma Nebraska, y allí no solamente veían correr, sino que alguna que otra vez, no siempre, ellos mismos participaban en esas carreras como pilotos. Y como decías, empieza a delinquir. Esos delitos tenían que ver precisamente con los coches, porque tanto él como su amigo Bob solían robar coches con los que luego competían entre ellos para después abandonarlos o incluso desmontarlos por pura diversión. Permíteme que vamos a incluir a un nuevo personaje en la historia. Un personaje que luego se convertirá en un personaje fundamental. La novia. La novia de Charles, que además la conoce
A través precisamente de este amigo, ¿no? Sí, efectivamente. Este compañero, Bob, comienza a salir con una chica llamada Barbara Fugate, y ella tenía una hermana, Carrie Lam, de 13 años por aquel entonces. Y bueno, parece que Charles y ella se conocieron, empezaron una relación, pero hasta ese momento él no había tenido ninguna historia con ninguna chica porque todas la veían como un tipo raro. Pero fíjate, en ese sentido, Carrie Lam Fugate era pues casi perfecta, porque no le preocupaba que su novio no tuviera oficio ni beneficio, e incluso parece que se sentía en cierto modo atraída por ese aspecto un tanto rebelde y por esas constantes fantasías que deambulaban por la mente de Charles. Charles Starkweather siempre defendió su relación con Carrie Lam, a pesar de que los padres de ella lo consideraban demasiado mayor para su hija, y que los padres de él pensaban que su novia lo llevaría por el mal camino. Charles tenía claro que no se iba a separar de ella. Tanto es así que en una ocasión, cuando descubrió que otro chico rondaba a su novia, lo buscó y lo amenazó con cortarle el cuello si no la dejaba en paz. Después de pasar una temporada con este amigo suyo, con Bob, Charles vuelve a casa de sus padres, pero se marcha ya definitivamente, ya no había vuelta atrás, poco después. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el motivo en este caso fue la propia Carrie Lam. Parece que el padre de Charles solía dejarle el coche a su hijo, él lo usaba para salir con su novia, pero siempre le ponía una condición. La condición era que Carrie nunca lo condujera. Pero parece que en una ocasión Charles se salta esa norma, por supuesto sin que su padre se enterara en un principio, pero Carrie tuvo un pequeño accidente con el vehículo. Esa noche, de finales de verano de 1957, parece que Guy dio tal paliza a su hijo que aquello provocó que saliera por una ventana, o sea, cayó desde la primera planta. Ese día Charles decidió irse de casa para siempre, lo cumplió. En las primeras semanas vivió en casa de su amigo, de Bob, que además acababa de casarse por aquel entonces con Bárbara, y después alquiló una habitación en el mismo edificio. Supongo que sin oficio ni beneficio le resultaría difícil defenderse, sobrevivir, ¿no? Sí, le fue muy complicado, y más si tenemos en cuenta que a Charles le gustaba eso de aparentar, le gustaba agasajar a su novia con regalos caros, y obviamente para eso le hacía falta dinero. Y fue a partir de ese momento cuando decide dedicar su vida a la delincuencia. Incluso estaba un poquito influido por las novelas, por el cine. Él, se puede ver en algunas fotografías, llega a imitar el peinado, a imitar la forma de vestir de James Dean en esa famosa película Rebelde sin causa. Y aunque en la mente de Charles Starkweather rondaba la idea de robar un banco, decidió comenzar por algo un poquito más sencillo, un pequeño atraco a la estación de servicio de Crest en el norte de Lincoln. 1 de diciembre de 1957. 3 de la madrugada. El joven Charles Starkweather entró en la estación Crest, donde había en ese momento un solo empleado, Robert Colbert, de 21 años. Charles compró un paquete de tabaco, se quedó merodeando para estudiar el entorno y después se marchó. Volvió poco después para comprobar que nadie más vigilaba en la zona. Y en esa ocasión compró un paquete de chicles y volvió a marcharse. Pero regresó por tercera vez. Sí, y además iba con los complementos idóneos para un robo de novela, y de novela clásica, porque llevaba la cara tapada con un pañuelo, casi como las películas del lejano oeste. Iba con un gorro que escondía su pelo pelirrojo, y nada más plantarse delante de Robert le obligó a meter en una bolsa el dinero, unos $100, mientras lo amenazaba apuntándole con una escopeta. Pero le fue imposible dar con la clave de la caja fuerte, y Charles, indignado, obligó al joven empleado a montarse en su coche, a conducirlo, mientras él lo encañonaba en todo momento con el arma. Una vez en una zona apartada, Charles le hizo bajar del coche, contó que el otro chico intentó en ese momento hacerse con la escopeta y que él, en un forcejeo, recibió un disparo que le hizo caer al suelo. Desde ahí, y siempre según el testimonio del asesino, el empleado de la estación de servicio intentó darle una patada, y fue entonces cuando Charles lo remató de un disparo en la cabeza.
Con aquel dinero, Charles Starkweather pagó lo que debía del alquiler de su apartamento y dejó su trabajo como recogedor de basura. También pintó su coche de negro. A pesar de las sospechas, la policía nunca pudo demostrar su implicación en el crimen. Parece, por lo que he leído, que no pasaron ni 2 meses hasta que nuestro hombre protagonizó ni más ni menos que un triple asesinato. Y un triple asesinato que tiene como detonante una discusión con su novia. Parece que la chica, Caril, había quedado con él en la tarde del 19 de febrero de 1958 y su intención era dejar a su novio, pero en este caso era por las constantes discusiones que ella tenía con sus padres, que además creían que se había quedado embarazada. 2 días después de aquello, Charles volvió a aquella casa, al número 924 de la avenida Belmont, y se presentó además con un rifle. En la casa estaba el matrimonio, Marion y Belda, la propia Caril Lam y su hermana pequeña, Betty Jean, de apenas 2 años y medio. José, ¿y nadie se extrañó de que llevara un rifle? No, pero había un motivo para ello, y era que antes de la discusión, muy poquito antes, habían tenido un encuentro para planear que Charles quedara con el padre, con Marion, el padre de la chica, para ir a cazar. Pero en un instante la situación se tensa cuando él llega a casa. La mujer, Belda, comenzó a acusar a Charles de haber dejado embarazada a su hija y sin mediar palabra lo abofetea. Pero es que justo después el marido intenta echarlo a patadas de la casa. En ese momento Charles cogió el rifle y disparó al hombre en la cabeza. Murió al instante. La esposa, a pesar de estar aterrada por lo que había sucedido, se atrevió a lanzarse contra el asesino con un cuchillo en la mano. Pero Charles le disparó 2 veces en el pecho. Una vez en el suelo, la remató golpeándola en la cabeza con la culata del rifle. Con Betty Jean, la hermana pequeña de su novia, tampoco tuvo contemplaciones. La niña no dejaba de gritar. Charles cogió el cuchillo que había soltado su suegra y apuñaló a la niña en el cuello. Murió desangrada. José Manuel, ¿qué hizo Charles Starkweather con la madre, el padre y la hermana pequeña de la novia? Pues la verdad es que para ser su segundo crimen fue bastante minucioso. Primero los envolvió a todos con sábanas, a Marion lo arrastró hasta el gallinero, donde lo dejó medio escondido, y a la mujer y a su hija pequeña las trasladó a un cuarto de baño exterior que apenas tenía uso. Ya de vuelta a casa, limpió todo rastro de sangre e incluso llega a perfumar las habitaciones. Una vez que se dio cuenta de que todo estaba en orden, llamó a la compañía de transporte en la que trabajaba Marion como vigilante de seguridad para decir que el hombre estaba enfermo y que no iría a trabajar hasta que pasaran unos días. De esa manera estaba ganando tiempo antes de que se descubriera la matanza. Meses después, Charles y Caril Lam fueron detenidos. Él aseguraba que su novia presenció los asesinatos y que incluso colaboró, pero ella mantuvo que en aquel momento estaba en la escuela y que al llegar a casa y no ver a su familia, pensó que habrían salido de viaje. ¿Cuál es la versión que se consiguió demostrar? Bueno, todo hace indicar que Caril Lam sabía bastante, porque no es normal que se tomara tan bien la ausencia de sus padres, de ser cierto su testimonio, y además a partir de ese momento la pareja pasó casi una semana en aquella casa y, hombre, suena extraño que la chica nunca descubriera los cuerpos ni se hiciera ningún tipo de pregunta. Tenemos 4 asesinatos: el padre, la madre, la hermana pequeña y el tipo al que atracó. Atención. ¿Qué hicieron durante esos días, entre la muerte de los padres de ella y la hermana y la detención? Pues estuvieron conviviendo en aquella casa, en la casa de Caril, prácticamente viviendo como si fueran marido y mujer, aprovechando además el dinero que Marion guardaba en casa y con el que compraron suficiente comida para aquellos días. Eso sí, estuvieron a punto de ser descubiertos cuando recibieron la visita de Bob y de la hermana de Caril Lam, de Bárbara. La chica parece que estaba muy preocupada, como era lógico, porque hacía días que no sabía nada de sus padres ni de su hermana pequeña. Al
llegar vieron un comportamiento un tanto extraño en Caril, llegaron a llamar a la policía, pero fíjate, después de la visita de un par de agentes, como ellos no encontraron nada, se marcharon y esa situación se calma de nuevo. El propio Charles explicó a Bob y a Bárbara que el matrimonio y la niña habían salido de viaje para tratarse de una gripe muy contagiosa. Los cuerpos fueron descubiertos poco después, cuando Bob, su amigo, y el hermano mayor de Charles se acercaron de nuevo a aquella casa. Bob no había quedado convencido con las explicaciones sobre el paradero de sus suegros. Buscaron por la casa y fue cuestión de poco tiempo que encontraran los cadáveres. Para entonces, Charles y Caril Ann ya no estaban. ¿Se sabe dónde fue la pareja? Sí, ellos habían sido muy listos porque desde el momento en que recibieron la primera visita, la visita de Bob y de su mujer, tanto Charles como su novia se dieron cuenta de que estaban en peligro. Por eso metieron algo de ropa en una mochila, cogieron todas las armas de fuego que tenían a la mano en aquella vivienda y montaron en el coche sin que nadie los viera. Desde allí tomaron la carretera hacia el sur, hacia una pequeña comunidad que se llama Bennett. Hasta aquí estamos ante un asesino. Atención. Comienza el viaje que haría tristemente célebre a Charles Starkweather. Efectivamente, aunque el primer percance lo tuvieron a las pocas horas, el coche quedó atascado en un lodazal de un camino además rural junto a un colegio abandonado, y fue entonces cuando Charles recordó que cerca de allí existía la granja de un viejo amigo de la familia, de August Meyer, y bueno, allí se dirigieron a pie, y al llegar Charles le pidió a August que le dejara unos caballos para sacar el coche, para remolcarlo del barro. Cuando el granjero, muy amable, se dio la vuelta para entrar en el establo, no sabemos por qué, Charles le disparó en la cabeza con la escopeta de cañones recortados que llevaba encima. Después, como si fueran simples rateros, tanto Charles como Caril arrasaron con la casa de este granjero, robando el dinero, la comida, incluso la ropa. Aquella pareja de criminales necesitaba huir antes de que el cadáver de August Meyer fuera descubierto. Pero el coche seguía hundido en el barro. De pronto, ya en la oscuridad de la noche, vieron acercarse un vehículo. Sus ocupantes eran dos estudiantes universitarios, Robert Jensen y su novia Carol King. Esto fue el inicio de otra nueva matanza, ¿verdad? Lo fue porque aquellos jóvenes que habían aparecido se ofrecieron a acompañar a los asesinos a una gasolinera para que desde allí pudieran pedir una grúa. Pero a medio camino, Charles apuntó a Robert con la escopeta y le obligó a salirse del sendero hasta llegar a un lugar apartado. Allí robó el dinero de sus víctimas y después le pegó 6 tiros en la cabeza a Robert y uno en la espalda a Carol King. Como siempre, más tarde declararía que lo hizo porque ellos se abalanzaron sobre él, pero por supuesto nadie le creyó. Hubo sospechas de que pudo haber una violación a esta chica que murió, ¿no? Bueno, se sospechó, pero nunca existieron pruebas, vamos a decir, forenses, que fueran concluyentes. Pero sí es cierto que el cuerpo de Carol King apareció completamente desnudo, de cintura para abajo, con la espalda magullada y sucia, como si hubiera sido arrastrado por el suelo embarrado. Además hay otro elemento que hacía sospechar y eran las marcas de puñaladas que tenía en torno al pubis. Puñaladas que, según Charles, hizo su novia por un supuesto repentino ataque de celos. Después de esta nueva matanza, ya por la mañana, la pareja subió al coche de las últimas nuevas víctimas. Huyeron a la ciudad de Lincoln, donde pensaban dar un nuevo golpe en alguna de las muchas mansiones de la zona. Eligieron una. ¿Cuál de ellas? Se decantaron por la de un millonario llamado Lauer Ward, pero él no estaba en casa en aquel momento y fue su sirvienta, Lillian Fenn, la que abrió la puerta y se enfrentó al rifle de Charles. Poco después se uniría a la escena la asustada esposa de Lauer, la señora Ward, que rápidamente se imaginó que aquellos eran los asesinos de los que tanto hablaba la prensa últimamente. Charles, como si fuera el dueño de la casa, pidió que le sirvieran el desayuno en la biblioteca mientras apuntaba en todo momento con el arma. Una vez que terminó la comida, apuñaló a la señora Ward por la espalda y la dejó tirada en su cama tapada con una sábana. Es curioso, José, cómo, sabiendo ya por la prensa que la policía los había identificado y que además los estaban buscando, decidieran esperar a que llegara Lauer Ward
el dueño de la mansión, para enfrentarse a él. No solamente es curioso, sino bastante imprudente, pero efectivamente lo esperaron, lo mataron de un tiro en la cabeza y a la sirvienta la apuñalaron y la dejaron desangrarse hasta la muerte. Después, como era habitual en esta pareja, robaron algo de comida, se marcharon en el coche de los Ward hacia el oeste, tomando la autopista 34. El caos se fue apoderando del entorno. La gente compraba armas para enfrentarse a los asesinos y muchos vecinos se atrincheraron en sus viviendas mientras la Guardia Nacional patrullaba las calles sin descanso. ¿Qué ocurrió cuando, a eso de las 9 de la mañana, cruzaban la frontera del estado de Wyoming? Pues en ese momento decidieron cambiar de vehículo justo al llegar a la ciudad de Douglas porque habían oído por radio que la policía sabía que habían robado el coche de los Ward. En una zona tranquila se encontraron con un Buick en el que dormía un vendedor de zapatos llamado Merle Collison y Charles, como si fuera lo más normal del mundo, lo despertó golpeando la ventanilla para decirle que tenían que cambiar de coches. El hombre, se quedó sorprendido, no hizo ningún caso y en ese instante Charles cogió la escopeta y le disparó 9 veces y fue de esa manera como consiguió el coche que quería. Pero fíjate, Adolfo, aquí ocurrió algo casi de chiste. Charles no lograba arrancar aquel coche y, según contó su novia tiempo después, zarandea el cadáver de aquel hombre al que había matado para intentar reanimarlo, para que le ayudara, a la vez que gritaba: «Oiga, ¿está usted muerto?». El principio del fin estaba cerca. En ese momento un hombre que pasaba por allí, pensando que había ocurrido un accidente, se acercó a la escena del crimen. Al ver el cadáver tiroteado y comprobar que el asesino se le acercaba, se enfrentó a él para evitar que le disparara. Mientras estaban enzarzados en la pelea, el sheriff de Wyoming, William Romer, apareció para detener al criminal. Fue fácil ponerle los pies a Charles Starkweather. No del todo, parece que se resistió bastante. De hecho, vuelve corriendo al coche de los Ward para intentar huir, pero en ese instante el sheriff dio aviso por radio a todas las patrullas de la zona. Y hubo una persecución espectacular por aquella ciudad a más de 160 kilómetros por hora, pero por suerte finalmente Charles y Carrie Lam fueron detenidos y conducidos a la prisión de Douglas. En una carta escrita por Charles desde prisión, mientras esperaba el juicio contra él, decía: «La verdad es que no siento lo que hice, porque por primera vez Carrie Lam y yo nos hemos divertido mucho. Ella me ha ayudado un montón. Y si vuelve, no la odien, porque no tiene nada que ver con los asesinatos. Lo único que queríamos era irnos de la ciudad». ¿Confesó Charles sus crímenes? Sí, no tuvo ningún tipo de reparo en confesar. Su novia, eso sí, fue un tanto incoherente. Unas veces decía que había participado en los crímenes, otras decía que no, pero lo que sí quedó claro, al menos, es que estuvo presente como cómplice en todos aquellos asesinatos. El 5 de mayo de 1958 comienza el juicio. ¿Cómo fue? Pues ellos, tanto Charles como Carrie Lam, se declararon siempre no culpables, pero estaban acusados de 11 asesinatos. Se les procesó por separado y en el caso de Charles, su abogado se decantó por presentar al asesino como un enfermo mental. Ahí lo que buscaba era una salida que lo alejara de un ajusticiamiento de su muerte. Pero Charles se negó, asegurando que nadie iba a recordar en un futuro a un loco, así que se presentó como alguien que siempre había matado en defensa propia. ¿Y siguió defendiendo la inocencia de su novia, de Carrie Lam? Curiosamente no. Estando una vez allí, sobre el estrado, la acusó por primera vez de manera pública, asegurando que había matado tanto como él. Y de hecho pronunció una frase estremecedora. Él dijo: «Si me van a freír en la silla eléctrica, que Carrie se sienta encima de mis rodillas». Los psiquiatras, por su parte, aunque entendieron que Charles sufría algún tipo de trastorno mental, nunca hablaron de esquizofrenia ni de nada que pudiera impedir que fuera juzgado como un asesino sin escrúpulos. De hecho, tenía una inteligencia, como antes decíamos, muy superior a la media. En definitiva, no estaba loco. El 23 de mayo de 1958, Charles Starkweather fue declarado culpable por el jurado y condenado a muerte. Pero antes de conocer su final, José,
¿Qué fue de su novia, de Caroline? Su juicio comenzó un poquito después, el 27 de octubre, y se llegó a la conclusión de que la chica había estado presente en todos los asesinatos y fue condenada a cadena perpetua, pero ingresando en un reformatorio de York, en el estado de Nebraska. Y por lo que cuentan, allí presentó siempre un comportamiento ejemplar e incluso continuó con sus estudios. Charles, mientras tanto, esperaba en la cárcel el momento de su ejecución e incluso comenzó a escribir la historia de su vida y se dedicó a pintar. El 25 de junio de 1959, Charles Starkweather, con actitud desafiante, se adentró por el pasillo que le llevaría a la silla eléctrica. Una corriente de 2200 voltios acabó con su vida a las 12 del mediodía. Caroline, a pesar de su sentencia a cadena perpetua y ante las críticas de los familiares de las víctimas, quedó en libertad condicional el 20 de junio de 1976. 2 años antes, una película contó la historia de aquella pareja de asesinos. Su título, Malas Tierras, protagonizada por un jovencísimo Martin Sheen y Sissy Spacek, la protagonista de Carrie. Una película que cuenta la historia de 2 jóvenes sin remordimientos que sembraron su entorno de muerte. José Manuel, gracias y nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches.